Desde el libro de Éxodo, la Biblia nos enseña la importancia y el respeto de lo que hoy se denomina propiedad privada, instituida por Dios a partir de los mandamientos. La llamada propiedad privada no es sólo un concepto económico y legal que establece el derecho a la posesión, el control y la disposición de un bien. Es una responsabilidad que Dios deposita en el hombre para la protección del patrimonio y posesiones de las personas frente al Estado y frente a otras instituciones. La propiedad privada supone el pleno poder jurídico del propietario sobre lo que posee, para emplearlo con el objetivo que desee, ya sea para su ocio o para darle una finalidad de explotación económica. La propiedad privada se extiende más allá del fallecimiento del poseedor en función de la legislación que rige sobre herencias y sucesiones. Se dice que la propiedad privada es una de las características principales del modelo económico capitalista y propia del liberalismo económico. Frente a esta postura encontramos al socialismo o el comunismo, que tienen teorías proclives al derecho de propiedad del Estado. Por encima de lo que digan las distintas interpretaciones humanas, a los cristianos nos interesa lo que dice Dios a través de su palabra, y no las ideas humanas cargadas de relatividad, intereses e ideología. Lo que hoy se conoce bajo el nombre de propiedad privada no es un concepto que surge de un sistema político, ni tampoco algo secundario, sino que es un mandato de Dios que debe ser respetado, porque fue impartido por Él desde el éxodo del pueblo judío. Por ende, lo contrario a ello es también contrario a Dios. La palabra de Dios es la única verdad, y la de los hombres son meras elucubraciones mentales opinables. En tal sentido, Dios nos revela que la propiedad privada no tiene origen en el capitalismo como se piensa o se dice, sino que es un derecho otorgado por Dios al individuo para administrar la propiedad individual como una responsabilidad dada por Dios al hombre. Se trata de un derecho primario que proviene de nuestro deber de trabajar. Dijo Dios a Adán: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De ese modo, Dios, en su misericordia, permite que el duro trabajo sea recompensado con propiedades personales. Según nuestro Señor, la existencia misma de la propiedad privada estimulará la diligencia y productividad del hombre, porque dice la Biblia: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Por el contrario, en el plan de Dios, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3:10. Por tanto, la obligación de todo gobernante es hacer crecer el país, para que todos tengan acceso al trabajo y puedan sustentar su vida sin ningún tipo de exclusión. Uno de los 10 mandamientos dice en Éxodo 20:15, no hurtarás. Para que haya hurto, primero tiene que estar la propiedad. Por eso Dios exige el respeto de la propiedad de otra persona. Y en Éxodo 20:17 lo hace más extensivo, porque no es procedente ni aún la codicia por los bienes ajenos, dejando otro mandamiento que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el mandamiento citado, Dios exige al hombre que respete al prójimo y a sus bienes, haciendo una enumeración a título ejemplificativo de las cosas que no se deben codiciar, y por si quedan dudas, culmina diciendo: ni cosa alguna de tu prójimo. Por tanto, el mandato divino es el de respetar la propiedad personal, y por ende,
cualquier violación a ese concepto es transgredir los mandatos de Dios. Estamos en presencia de un concepto que no es económico, político y legal, sino que por encima de eso es una responsabilidad que Dios impuso al ser humano y que el hombre de ninguna manera debe incumplirla. Resulta al menos incomprensible que se induzca a semejante transgresión por quienes dicen ser cristianos, invocando argumentos que tiran por tierra los mandatos divinos. Y más triste aún es que dichas acciones se realicen con el apoyo de alguna denominación religiosa supuestamente cristiana. La Iglesia debe tener por objetivo proclamar el Evangelio para la salvación de las almas sin transgredir los mandatos de Dios, ni mucho menos tergiversarlos. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios le indicó a Adán, y por ende a toda la humanidad, que para proveerse de su sustento o adquirir sus bienes, el hombre debía hacerlo trabajando, porque cada uno debía ganarse su propio pan mediante el esfuerzo, y que tales bienes pertenecen a quien lo consiguió con el sudor de su frente. Por tanto, es su propietario. El libro de Génesis nos cuenta que murió Sara, la mujer de Abraham, y es sepultada en la cueva de Macpelá, la cual Abraham compra a Efrón el Eteo. Dice Génesis 23:7, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceder por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpelá, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Es decir, que Abraham solicita que Efrón le venda la cueva de Macpelá para sepultar a Sara, para lo cual le pide que sea razonable y le ponga un justo precio. No intentó apropiarse de lo que no le pertenecía, sino que pretendió pagar un precio para adquirir la propiedad. La propiedad privada está consagrada desde los mismos inicios de Israel como pueblo de Dios, porque hace a la naturaleza humana de conseguir y conservar lo que logra con su esfuerzo. Es violentar el mandato divino no respetar lo que pertenece a otra persona. Por tanto, es un acto delictivo que ningún cristiano debe cometer, y que mucho menos una organización religiosa debe apoyar. Continúa el relato de Génesis diciendo en 23:16, entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley, entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamre, la heredad en la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpelá, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Es decir que, luego de haber pagado 400 siclos de plata, la cueva donde fue sepultada Sara pasó a ser propiedad de Abraham. Y el versículo 20 resalta que esa heredad y la cueva que en ella había pasó a ser una posesión de Abraham para sepultura. Así Dios consagra el derecho a la propiedad por parte de Abraham. Otro ejemplo está en el libro de Números, cuando en el desierto, rumbo a la tierra prometida, Coré murmuraba junto a su séquito en acción de rebeldía, y nos cuenta Números 16:15,
Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Es decir, que para testificar su buen accionar, tenía como argumento principal que no había tomado nada de lo que no le pertenecía, y que había respetado la propiedad. Hay más ejemplos, como el de Samuel 12:3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Esta es una tremenda declaración de un hombre que había estado ante el público por tantos años y que había servido como juez. Había tenido muchas oportunidades para enriquecerse, pero nunca cedió a la tentación. Siempre obró con honestidad y respeto por lo que le pertenece a los demás. Es decir, que Dios siempre consideró que la riqueza adquirida honradamente es una bendición. Por tanto, es propiedad inalienable de la o las personas a las cuales se le pertenecen. Enseña así el absoluto respeto de la llamada propiedad privada. Si queremos ser un pueblo bendecido por Dios, debemos cumplir con sus enseñanzas y mandatos.